Muy buenos días, doctora. Mi nombre es Diego Chagñay y soy estudiante de la carrera de software nivelación. El día de hoy voy a hablar acerca del libro Lógica de Programación de Camilo Augusto Cardona Patiño, el cual abarca temas fundamentales de la lógica de programación, incluyendo sistemas numéricos, algoritmos, estructuras de datos y operadores. Debemos conocer que este libro se divide en 6 unidades. Vamos a empezar con la unidad número 1, la cual trata sobre los sistemas numéricos y conversiones. En esta unidad se estudian los diferentes sistemas numéricos utilizados en computación. Además se introduce los sistemas decimal, binario, octal y hexadecimal junto con sus características. Debemos conocer que el sistema decimal tiene base 10, el sistema binario base 2, el octal base 8 y el hexadecimal base 16. Para realizar conversiones de un sistema a otro sistema, debemos realizar lo que son las divisiones sucesivas. Por ejemplo, tenemos el número 24 en base 10 y la queremos transformar a binario, o sea, base 2. Debemos realizar divisiones sucesivas para la base a la cual queremos llegar, en este caso 2. Además, se destaca la relevancia del sistema binario en la computación, ya que los circuitos electrónicos funcionan con dos estados, 0 y 1 o encendido y apagado. Dentro de la unidad número 2 hablamos acerca de los algoritmos, los cuales son un conjunto de pasos ordenados y bien definidos, que se siguen para resolver un problema o realizar una tarea específica. Dentro de la programación, los algoritmos son fundamentales porque nos permiten diseñar soluciones lógicas a problemas antes de traducirlas en código. Debemos conocer que un algoritmo tiene las siguientes propiedades: finitud, precisión, definición y legibilidad. Además, poseemos diferentes herramientas para representar algoritmos, los cuales son los diagramas de flujo, los cuales nos permiten visualizar el proceso de solución mediante símbolos estandarizados. Además, el pseudocódigo, la cual es una forma estructurada de expresar algoritmos, antes de traducirlos a un lenguaje de programación. Dentro de la unidad número 3 tenemos la estructura de programas, datos, variables y operadores. Dentro de este tema se introduce conceptos clave como variables, tipos de datos y operadores. Dentro de los tipos de datos tenemos enteros, flotantes, caracteres y booleanos. Por otro lado, dentro de los operadores poseemos aritméticos, relacionales y lógicos. Además se presentan estructuras de control básicas, los cuales son los condicionales. Dentro de los condicionales tenemos if y else, los cuales nos sirven para tomar decisiones. Por otro lado, tenemos los ciclos, los cuales son for, while y do while, para repetir acciones en un programa. Dentro de la unidad número 4 tenemos el diseño de algoritmos y arreglos. Aquí hemos tocado el tema para aprender a cómo desarrollar de manera correcta algoritmos eficientes mediante estructuras de control y funciones. Además, los arreglos, o también conocidos como vectores, nos permiten almacenar y manipular múltiples datos en una misma variable. Una vez que tenemos y vamos a realizar operaciones con arreglas, podemos realizar lo que son búsqueda, ordenamiento, manipulación de datos almacenados en memoria. Dentro de la unidad número 5 tenemos problemas algorítmicos. Aquí se explicó la metodología para resolver los problemas algorítmicos a través del método de Polya, la cual es una estrategia para la resolución de problemas, la cual consta de 4 pasos. Número 1. Entender el problema. 2. Trazar un plan para resolverlo. 3. Ejecutar el plan paso a paso. 4. Revisar la solución para verificar su validez. Además, los problemas se clasifican en decidibles e indecidibles, tratables e intratables. Además tenemos problemas de decisión, localización y optimización. Dentro de la unidad número 6 hablamos acerca de la evolución del hardware y estructura del computador. En esta unidad se analiza la evolución de la tecnología en hardware, desde los primeros dispositivos mecánicos hasta las computadoras modernas, así como la estructura interna de un computador. El desarrollo del hardware ha pasado por varias etapas claves, las cuales son dispositivos de la antigüedad. Dentro de los dispositivos de la antigüedad tenemos el ábaco, el cual fue usado en la antigua Mesopotamia y China para realizar cálculos básicos. Mecanismo de anticítera. Este es un dispositivo griego utilizado para calcular posiciones astronómicas. Las primeras calculadoras. Dentro de las primeras calculadoras tenemos la regla de cálculo, la cual fue una herramienta matemática basada en logaritmos. Tenemos la creación de la pascalina,
la cual surgió en 1642. Esta fue inventada por Blaise Pascal. Aquella permitía realizar sumas y restas de forma mecánica mediante ruedas dentadas. En 1833 surgió la máquina analítica de Babbage. Fue el primer diseño de una computadora mecánica programable mediante tarjetas perforadas. Computadoras análogas. Aquellas computadoras análogas usaban circuitos eléctricos para modelar ecuaciones matemáticas y resolver problemas científicos. Además, fueron populares antes de la Segunda Guerra Mundial, ya que eran más flexibles que los dispositivos mecánicos, pero menos eficientes que las computadoras digitales. Computadoras digitales. Son aquellas que sustituyeron a las análogas, gracias a los avances en circuitos electrónicos. Se usaron durante la Segunda Guerra Mundial para cálculos militares y criptografía. Alan Turing desarrolló el concepto de máquina de Turing, base teórica de la computación moderna. Generaciones de computadoras. Se describen 6 generaciones, cada una marcada por avances en hardware y programación. La primera generación empezó en 1946 y 1958. En la primera generación tenemos el uso de válvulas de vacío, programación mediante tarjetas perforadas. Además, eran grandes, lentas y consumían mucha energía. Un ejemplo de aquellas es la ENIAC. La segunda generación empezó en 1958 y terminó en 1964. Aquí se utilizaron transistores que reemplazaron a las válvulas de vacío. Además, hubo una reducción del tamaño y aumento de velocidad. Desarrollo de lenguajes en programación como COBOL y Fortran. Y además hubo la creación de aplicaciones en áreas científicas y militares. La tercera generación empezó en 1964 y terminó en 1971. Aquí hubo el uso de circuitos integrados permitiendo computadoras más pequeñas y eficientes, además del desarrollo de los primeros mini ordenadores. Surgieron sistemas operativos más avanzados, además de la aparición de la memoria RAM y el almacenamiento en discos magnéticos. La cuarta generación empezó en 1971 y finalizó en 1983. En esta generación ya surgieron los microprocesadores, los cuales integran todas las funciones de la CPU en un solo chip. Además, nace la computadora personal. Se desarrollaron interfaces gráficas y software de uso doméstico, además del crecimiento de las redes de comunicación. La quinta generación empezó en 1984 y finalizó en 1999. Aquí ya existió la popularización de las computadoras personales. IBM y Apple lideraron el mercado de las computadoras. Existieron avances en inteligencia artificial y bases de datos, además del desarrollo de Internet. La sexta generación empezó en el año 2000 hasta la actualidad, en la cual poseemos computación paralela y distribuida, procesadores más rápidos y eficientes, uso de redes neuronales e inteligencia artificial, además de la computación cuántica y avances en nanotecnología. Esquema estructural de un computador. Un computador se divide en dos partes principales, el hardware y el software. Vamos a hablar del hardware, la cual es la parte física. Incluye todos los componentes electrónicos y mecánicos. El CPU, o conocido también como unidad central del procesamiento, es el cerebro de la computadora y es la que ejecuta instrucciones y realiza cálculos. Memoria. Dentro de la memoria tenemos RAM, memoria ROM y memoria caché. La memoria RAM es una memoria volátil que almacena datos temporalmente. La memoria ROM es memoria de solo lectura y almacena datos permanentes. La memoria caché almacena datos de uso frecuente para acelerar procesos. Dispositivos de entrada, los cuales permiten introducir datos del sistema, como los cuales son el teclado, el mouse, el escáner, el micrófono, etc. Dispositivos de salida, muestran información procesada, el monitor, la impresora, altavoces, etc. Dispositivos de almacenamiento, permiten guardar datos permanentes, los cuales podrían ser discos duros, SSD, USB, CD o DVD. Buses de datos, conecta todos los componentes y permiten la comunicación entre ellos. Software. El software es el conjunto de instrucciones que permiten el funcionamiento del hardware. Cabe recalcar que el software es la parte intangible del computador.
Dentro del software tenemos lo que es el software de sistema, que son los sistemas operativos, ya sea Windows, Linux o Mac OS. Software de aplicación, programas que usa el usuario. Pueden ser Office, Photoshop, PCInt. Y software de programación, las cuales son herramientas para desarrollo, los cuales podrían ser Python, Java, C++. Una vez que hemos recapitulado toda la información acerca del libro, llegamos a la conclusión de que el libro de Camilo Augusto Cardona Patiño, denominado Lógica de Programación, ofrece una base sólida cubriendo desde la representación numérica hasta el diseño de algoritmos y estructuras de control, además de ser una guía esencial para quienes inician en la programación y desean desarrollar habilidades para resolver problemas computacionales de manera estructurada y eficiente. A continuación realizaré algunos ejemplos de código en la aplicación PCInt, aplicando toda la información recopilada tras leer este libro. Vamos a realizar una calculadora básica. Lo que debemos hacer primero es definir las variables, que en este caso será A, B y C. Vamos a escribir un mensaje el cual muestra en pantalla ingrese un valor. Dicho valor lo vamos a guardar en la variable A. Vamos a escribir nuevamente otro mensaje en el cual diga ingrese el segundo valor. Y esto lo vamos a guardar en la variable B. Una vez que hemos realizado esto, vamos a realizar un pequeño menú, el cual nos servirá para mostrar al usuario las diversas opciones que tiene nuestro programa. Vamos a escribir que la opción 1 será igual a una suma. La opción 2 será igual a resta. La opción 3 será igual a la multiplicación. Y la opción 4 será igual a la división. Una vez que tenemos nuestro menú, vamos a leer la respuesta del usuario en la variable OPC. Vamos a utilizar una función la cual se llama según. Esta función nos sirve porque según lo que haya digitado el usuario, vamos a hacer el caso 1, el cual sería la suma. Suma es igual a A más B. Y vamos a mostrar en pantalla el resultado de la suma es la variable C, ya que aquí, como podemos observar, nos dice que C es igual a A más B. Y prácticamente sería el mismo procedimiento para todos. Solo que aquí en la opción 2 es de la resta, le cambiamos el signo. C es igual a A menos B. Y el resultado de la resta es C. La opción 3 es la multiplicación. El resultado de la multiplicación es C. La opción 4 nos dice que C es igual a dividido para B y mostramos en pantalla el resultado de la división es igual a C. Si el usuario ingresa una opción la cual no está en nuestro menú, vamos a mostrar un mensaje en el cual diga error. Una vez que hemos realizado nuestro código, vamos a ejecutarlo. Ingreso un valor 15, el segundo valor 10. Vamos a hacer la suma, vemos que funciona correctamente. Vamos a realizar la resta, igualmente funciona correctamente. Vamos a realizar la multiplicación, funciona de igual manera. Y vamos a realizar la división. Y vemos que todas nuestras opciones funcionan de la mejor manera. Y vamos a probar poniendo la opción número 8. Sabemos que esa opción no existe en nuestro menú, por ende nos deberá salir error. Y aquí está. Nos salió error ya que esa opción no existe en nuestro menú. Y este es un ejemplo en el cual hemos podido recapitular toditos los componentes y funciones que hemos. Y así es como hemos realizado un algoritmo de la calculadora básica.
Todo esto utilizando todos los consejos, tips y teoría que hemos visto en el libro Lógica de Programación. Muchas gracias.